Hola chicos y chicas, en este vídeo hoy vamos a estudiar la velocidad de las reacciones químicas. Los químicos llamamos cinética química a la parte de la química que se dedica a estudiar la velocidad de las reacciones químicas y los factores que influyen en esta. También estudia sus mecanismos. No sé si alguna vez os habréis preguntado por qué hay reacciones tan rápidas y en cambio hay otras tan lentas. Esto es lo que nosotros vamos a intentar estudiar y comprender en este vídeo. Hay reacciones que son extremadamente rápidas, por ejemplo la combustión de una cerilla. También es muy rápida la reacción de la ácida de sodio, que por medio de una chispa se descompone y produce gas nitrógeno. Este gas es inerte y llena las bolsas del airbag, evitando que tanto los conductores como los acompañantes impacten sus cuerpos con la parte delantera del interior del coche. Hay otras reacciones que son moderadamente rápidas, por ejemplo la descomposición de los alimentos. Los alimentos no se descomponen en unos minutos, ni tan siquiera en unas horas. Su velocidad, la velocidad de este proceso, se puede considerar moderada. Hay otros procesos en laboratorio que ocurre otro tanto. Por ejemplo, una reacción de precipitación. En cambio, hay otras reacciones que son extremadamente lentas. La oxidación de los metales. Y algunas tan lentas como, por ejemplo, la formación del petróleo. Para entender mejor el concepto de velocidad de reacción, vamos a considerar este proceso en el que un compuesto A, representado por unas bolitas grises, se va a transformar en un compuesto B, representado por unas bolitas rojas. Aquí tenemos un reloj que nos va marcando el paso del tiempo. Podemos observar que en un principio las bolas grises se transforman rápidamente en bolas rojas, pero este proceso de transformación poco a poco va perdiendo velocidad. Si nosotros representamos esto en un diagrama en el que en el eje de las Y colocamos el número de moléculas y en el eje de las X el tiempo transcurrido, observaremos que el número de moléculas de A al principio desciende rápidamente y ese descenso poco a poco va siendo cada vez más moderado. Es lógico que si A se ha transformado en B, al principio la aparición de moléculas de B sea muy rápido, para poco a poco esa aparición de moléculas vaya siendo cada vez más lenta. Se define velocidad de reacción como la cantidad de sustancia que se obtiene o que reacciona por unidad de tiempo. Esta sería la formulita. Velocidad de reacción es igual a la variación de la concentración, concentración final menos concentración inicial, por unidad de tiempo, por ejemplo el segundo. Es decir, nosotros para calcular la velocidad de reacción deberíamos de calcular las concentraciones y también medir los tiempos. La velocidad de reacción depende de muchos factores. De la naturaleza de la sustancia, es decir, no es lo mismo que sea una reacción entre dos sustancias determinadas que otra reacción con sustancias completamente distintas. El estado físico de los reaccionantes, la superficie de contacto entre los reaccionantes, la temperatura a la que se encuentran, la concentración de los reactivos y la presencia de unas sustancias denominadas catalizadores. Todo esto lo vamos a estudiar a continuación. Aquí nos encontramos una fotografía en la que en el vaso de la izquierda nos encontramos con bromo, que es de color rojo. El bromo va a reaccionar con ácido fórmico y el producto obtenido va a ser incoloro. Observar cómo el rojo va perdiendo esa coloración para pasar a naranja, amarillento y al final incoloro. Lo rápido que sea este proceso nos informará de la velocidad de esta reacción. En un vídeo anterior estudiamos la teoría de las colisiones de las reacciones químicas. La variación de la velocidad de una reacción y sus mecanismos se explican a nivel molecular por medio de la teoría de las colisiones. Recordemos que las reacciones químicas son el resultado de las colisiones o choques entre moléculas y que no todos los choques son eficaces. Solamente algunos de ellos van a dar lugar a un producto. Y esto es debido a que la orientación tiene que ser la adecuada y además debe ser lo suficientemente energético. Podemos concluir que la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la fracción de moléculas con colisiones efectivas.
Es decir, cuantas más colisiones efectivas o eficaces se den por unidad de tiempo, mayor será la velocidad de reacción. En este diagrama recogemos el contenido energético de los reaccionantes y de los productos. Podemos observar que entre los reaccionantes y los productos, el sistema tiene que vencer, tiene que superar una barrera energética. Cuando han colisionado las moléculas de los reaccionantes, se obtiene lo que se denomina un complejo activado. Este complejo activado tiene un contenido energético superior al contenido energético de los reaccionantes. A la diferencia entre la energía de los reaccionantes y el del complejo activado se le conoce con el nombre de energía de activación. Durante las reacciones químicas tienen lugar intercambios de energía en forma de calor. Así, hay reacciones químicas en las que se produce una liberación de energía en forma de calor. Estas reacciones químicas se denominan reacciones exotérmicas. En cambio, hay otras que cuando la reacción se produce es absorbiendo energía. Estos serían las reacciones endotérmicas. Definimos reacción endotérmica, aquella reacción que cuando se produce absorbe calor. ¿Y esto qué significa? Significa que inicialmente tenemos un contenido energético de los reaccionantes y al producirse la reacción química se obtienen unos productos que tienen mayor contenido energético que el de los reaccionantes. A esto, repito, que se le llama reacción endotérmica. Llamaros la atención de que en el proceso de la reacción química, cuando los reaccionantes tienen que pasar a productos, deben de vencer esta barrera energética. Recordemos que la diferencia de energía entre la energía de los reaccionantes y la energía del complejo activado se denomina energía de activación. Una reacción exotérmica está representada aquí a la derecha. El contenido energético de los reaccionantes es mayor que el contenido energético de los productos. Las reacciones exotérmicas son aquellas que liberan calor. Esto significa que la energía de las moléculas de los productos es menor que la energía de las moléculas de los reaccionantes. Definimos energía de activación como la mínima cantidad de energía requerida para iniciar una reacción química. Sea una reacción exotérmica o endotérmica, podemos observar que no se pasa directamente de reactivos a productos, sino que se tiene que pasar por un estado intermedio que se denomina complejo activado. Bueno, pues la energía de activación es la diferencia entre la energía o contenido energético de los reactivos y el contenido energético del complejo activado. Aquí tenemos representada una reacción exotérmica. Los reactivos tienen más energía que los productos. Observar cómo tenemos que pasar por el complejo activado y, por tanto, hay que superar esta energía de activación para obtener los productos. En cambio, aquí a la derecha, que tenemos representada una reacción endotérmica, los reactivos tienen menor energía que los productos. Llama la atención de que también hay que vencer esa energía de activación. Hace un momento he comentado que la velocidad de una reacción puede modificarse modificando a su vez una serie de factores que hacen que las colisiones entre las partículas sean más o menos eficaces. Estos factores son la concentración de los reactivos, la naturaleza de los reactivos, la superficie de contacto entre los reactivos, la temperatura a la que se encuentran los reactivos y la presencia de catalizadores. A continuación vamos a estudiar cada uno de estos factores. Comenzaremos con la influencia de la naturaleza de los reactivos. Esto es bastante obvio. No es lo mismo que reaccionen dos sustancias entre sí a que las sustancias sean otras distintas. Son muy rápidas las reacciones cuando los reaccionantes son iones que se encuentran en disolución. Y también son muy rápidas las reacciones homogéneas en las que todos los reaccionantes son líquidos y gases. Van a ser mucho más rápidas que aquellas en las que intervengan sólidos. Otro factor que influye en la velocidad de una reacción es la concentración en la que se encuentran los reactivos. Podemos afirmar que un aumento de la concentración de los reactivos provocará un incremento en la velocidad de la reacción. Cuando la concentración es baja, podemos observar que las partículas en su movimiento van a provocar choques y que estos choques van a ser escasos porque van a ser bastante improbable el choque entre las partículas. En cambio, cuando la concentración es elevada, el número de choques va a ser mucho más elevado y, por tanto, existirá mayor número de choques eficaces, es decir, la velocidad aumentará.
Otro factor que influye en la velocidad de la reacción es la superficie de contacto entre los reactivos. O dicho de otra manera, el estado de división en el que se encuentran los reactivos. No es lo mismo que un reaccionante sólido se encuentre en un trozo grande, por ejemplo, en una especie de pastilla o ladrillo, a que nosotros hayamos triturado ese ladrillo o esa pastilla. Al triturarlo, vamos a aumentar la superficie de contacto entre nuestro sólido y el resto de reactivos. Si aumenta la superficie de contacto, indudablemente aumentará el número de colisiones, por tanto el número de choques eficaces, por lo que la velocidad de la reacción será mayor. Aquí observamos cómo el número de choques es escaso debido a que se encuentra un sólido muy agregado. Aquí hemos disperso el sólido y, como podéis observar, el número de choques es mayor. Es decir, si el número de choques es mayor, como acabo de comentar, el número de choques eficaces también lo será y la velocidad aumentará. La temperatura influye en la velocidad de las reacciones, de manera que un aumento de la temperatura de los reactivos va a provocar un incremento en la velocidad de la reacción. Imaginemos que tenemos unos reaccionantes a 20 grados centígrados, es decir, estos reaccionantes se están moviendo, poseen una energía cinética determinada. Si aumentamos la temperatura a 80 grados centígrados, la energía cinética de los reaccionantes va a ser mayor, la velocidad de las partículas va a ser mayor y, por tanto, el número de choques va a aumentar. Como consecuencia, habrá un mayor número de choques eficaces, incrementándose la velocidad de reacción. Por último, vamos a estudiar la influencia de unas sustancias que se denominan catalizadores. Un catalizador es una sustancia que aumenta la velocidad de la reacción sin experimentar, dicho catalizador, al final de la transformación, variaciones en su estructura o en su concentración. Es decir, el catalizador va a aumentar o disminuir la velocidad de la reacción y luego lo vamos a recuperar tal cual como lo teníamos en un principio. Los catalizadores son específicos de cada reacción. Es decir, un catalizador que es útil para una reacción química no lo va a ser para otra. Aquí en este simulador nos encontramos con, representado en amarillo, el catalizador que va a facilitar que las partículas rojas y azul se combinen para formar otro compuesto. Esta reacción solo se verá favorecida por este catalizador. Habréis podido comprobar que hemos recuperado el catalizador tal como estaba en un principio. Un catalizador modifica el mecanismo de la reacción. Gracias al catalizador se obtiene un complejo activado distinto al que se obtenía cuando no actuaba este. Y este complejo activado va a tener una energía de activación distinta. Van a existir catalizadores positivos, que van a aumentar la velocidad del proceso químico, pero también existirán catalizadores negativos. Estos van a disminuir la velocidad de la reacción química. Aquí en este diagrama nos encontramos una representación de un proceso químico sin catalizador. Se trata de un proceso químico exotérmico. Los reactivos tienen más contenido energético que los productos. Recordemos que los reactivos, para dar lugar a los productos, tendrán que vencer esta energía de activación. Cuanto mayor sea la energía de activación, menos partículas, menos moléculas serán capaces de pasar de reactivos a productos. ¿Qué es lo que hace el catalizador? El catalizador disminuye la energía de activación. Al disminuir esta energía de activación, hará que más partículas de reactivos, más moléculas de reactivos, sean capaces de saltar esta barrera para obtener productos. En este otro diagrama tenemos lo mismo representado. En verde, la reacción no catalizada. Y en rojo, la reacción catalizada. Fijaros que es una reacción exotérmica. Y aquí una reacción endotérmica. Lo mismo. Para pasar de reactivos a productos tenemos que vencer una energía de activación. El complejo activado, sea sin catalizador o con catalizador, es distinto, pero existe. Habrá que vencer energías de activación completamente distintas. Bueno, y esto ha sido todo por este tema. Espero que os haya sido útil y recordaros que si tenéis cualquier tipo de duda lo apuntáis y lo trabajamos cuando lleguemos a clase. Nos vemos en clase. Hasta luego, chicos.